¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de la parte de teoría de la medición, donde vamos a hablar en este capítulo o en este video específicamente de cómo definir lo que es un operador de medición genérico, ya que hemos visto el caso de los de proyección, los operadores de proyección para el caso de múltiples qubits. Y con eso ya podemos o ya nos hemos familiarizado un poco con la terminología de cómo definir en este caso un operador de medición genérico. Y también vamos a hablar de lo que son los operadores POVM. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, lo primero, como les comentaba, es hablar un poco de esta idea de pues la medición generalizada o qué consideraciones nosotros tomamos para el caso de definir un operador de medición genérico, que puede ser de tipo proyectivo u otro, y es básicamente lo siguiente. En este caso, la probabilidad de medición nosotros la vamos a asociar de la siguiente manera. En este caso va a ser muy similar al caso de la medición proyectiva, que va a ser un caso especial de este tipo de medición generalizada, donde tenemos el valor esperado de nuestro operador de medición genérico, M, que va a ser MI con el operador Dagger, MI, en esta operación de sándwich o valor espera. En este caso, este elemento de aquí va a ser nuestro operador de medición genérico. Y la probabilidad asociada del estado pues va a estar definida por esta I. En este caso en el que nosotros hemos visto pues puede ser por ejemplo el estado 00, el estado 01, el 10, el 11 para el caso de 2 qubits o puede extenderse a más cuestiones. En este caso, bueno, si lo comparamos con las mediciones proyectivas, vemos que pues al menos la probabilidad de medición es bastante similar a lo que hemos venido haciendo. Sin embargo, para el caso de las mediciones proyectivas tenemos el caso especial de que estas son hermitianas e idempotentes, como dos características que habíamos ya visto en el video anterior. En este caso también podemos calcular lo que es el estado posterior, este estado después de nuestra medición, nuestro psi prima, como este operador MI aplicado al estado y tomando en cuenta la raíz de el valor esperado de este operador MI con su operador Dagger con MI aplicado a psi. ¿Ok? ¿Qué es diferente? Pues que en este caso este operador genérico o este operador de medición general o más general puede darse el caso de que no sea hermitiano o no sea idempotente. Por eso es que dejamos la expresión que tenemos aquí. En el caso de lo que teníamos de los proyectores, teníamos que pues este operador de MI, por ejemplo, con el operador o la operación de Dagger, al multiplicar con este, era básicamente hacerlo al cuadrado y veíamos que al hacer idempotente era prácticamente solamente una aplicación del operador de proyección. Entonces aquí ya empezamos a ver estas dos diferencias simplemente en la notación. Y algo importante que este tipo de mediciones generales debe de cumplir, y esto sí independientemente de que sea hermitiano o idempotente o no lo sea, es que debe de satisfacer la relación de completitud. Y vamos a ponerlo aquí, relación de completitud. Y esta ya la vimos como brevemente en el caso anterior con la parte del operador de proyección, pero ahora de forma más general lo podemos definir como la sumatoria de los elementos que definen a este operador de proyección MI, pero ahora considerando la parte de MI con su correspondiente dagger o transpuesto conjugado, aplicado a MI, y esta multiplicación o sumando todos los elementos de este operador debe ser igual a la matriz identidad. ¿Ok? Ya una vez que nosotros definimos esta parte, pues podemos ahora establecer lo que son estos operadores de medición POVMs, que en inglés significa, y lo voy a poner acá, vamos a ponerlo de este lado, en inglés significa positive
operator, valued, measurement. ¿Ok? Que en español lo podemos traducir como medición de operador de valor positivo. ¿Ok? Sería como una de las traducciones que podemos tener. En este caso, pues resulta que la medición de estos POVMs también es el caso más general que las mediciones de proyección, donde es posible que nosotros formemos operadores de proyección a partir de estos POVMs, pero no necesariamente las mediciones de este tipo son operadores de proyección, ¿ok? Estos también se les cataloga o se les conoce como mediciones débiles. Débiles. Ahorita vamos a ver por qué. Y que pues no forzosamente colapsan, es decir, pueden no colapsar la función de onda o el estado del sistema. Y eso es algo bien importante. En el caso de que estos operadores POVM formen un operador de proyección, pues efectivamente generarían el colapso, pero puede darse el caso de que no sean. Y se vuelven relevantes en el caso de cuando pues las mediciones proyectivas no tienen como una aplicación en el mundo real. Entonces, eh, podemos decirlo que cuando se ocupan cuando la medición proyectiva no aplica al mundo real. ¿Ok? ¿Qué cosas deben de cumplir este tipo de operadores? La de las dos más importantes es una, que es un operador positivo. Positivo. Lo podemos describir, por ejemplo, como EI. Y en este caso deben de ser o todos deben de cumplir con que EI siempre sea mayor o igual que C. ¿Ok? Eso es para que sea positivo. Y su suma debe de generar el operador identidad. Esto siguiendo la idea de lo que veíamos en la diapositiva anterior, de que deben de cumplir con la relación de completitud. Y lo revisé rápidamente para no errar con el nombre. Y esto lo vamos con esta siguiente parte, que la sumatoria de estos operadores EI debe ser igual a la matriz identidad o el operador identidad. ¿Ok? En este caso, cosas interesantes e importantes, no necesariamente, y lo voy a poner aquí, no necesariamente tienen que ser ortogonales las mediciones o este tipo de operadores, tienen que ser ortogonales. También, pues esto, al no tener que ser forzosamente ortogonales, sabemos que pueden contener a los ortogonales y a los que no son. Por lo tanto, son casos de medición más generales. De medición más generales. ¿Ok? Y en el caso también importante que las mediciones proyectivas que hemos estado nosotros viendo son un caso particular de los o de las mediciones POV. ¿Ok? ¿Qué o por qué son importantes este tipo de operaciones o por qué a nosotros nos interesa tanto conocerlas? Principalmente van a ser por las siguientes tres cuestiones. La primera es que vamos a generar mediciones parciales, o que también se les conoce como
con incertidumbre controlada. Controlada. Eso es importante. Son útiles cuando no se busca un observador. No se busca un observador hermítico clásico, que es los que nosotros hemos usado con los operadores de proyección. ¿Ok? Y la otra es simplemente extraer información del sistema de otra manera. ¿Qué otra manera es? Posiblemente una manera que no colapse como tal el sistema, pero que nosotros querremos conocer algún tipo de información respecto al sistema. Hasta aquí, bueno, yo creo que todo bien, todo bonito. Vamos a ver un ejemplo que creo que ahí va a quedar un poco más claro cómo está esta parte. Este va a ser un ejemplo un poquito largo, pero es bastante interesante y les recomiendo ahora sí que pongan bastante atención. En este caso vamos a suponer que tenemos este estado, es el 1 raíz de 3 de ket 00 más 1, 0 más 1, 1. Es igual probabilidad o igual amplitud de probabilidad para estos tres estados. Y nosotros vamos a generar una familia de operadores de medición de este estilo POVMs que les llamamos E1, E2 y E3. ¿Cómo se ven o cómo están expresados? Pues E1 es este operador de proyección, un medio de 0, 0 o del producto exterior de 0, 0. E2 es un medio del producto exterior de 1, 1. Y el E3 es la identidad menos E1 menos E2. Lo primero que tenemos que hacer para ahora sí que verificar que esta propuesta de nuestros operadores o de nuestros elementos del POVM sean correctos es verificar que todos sean semidefinido positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos, en este caso, para el caso de E1 y E2, E1 y E2, podemos verificar que están multiplicados por un escalar positivo. Y pues esto ya nos indica que es positivo, en este caso para caso de E1 y E2. Y para el caso de E3 vemos que es un subespacio generado por 0, 0 y 1, 1. Y en este caso podemos ver simplemente de la siguiente forma. Por ejemplo, E3 actúa como una matriz, por ejemplo, identidad de, en este caso, 2 por 2 de la expresión original, menos un medio de matriz identidad. En este caso, este podría ser el de E1. Y esto lo podemos igualar a un medio de matriz identidad de 2 por 2 o de tipo 2 por 2 de E2, que también esto nos indica que es un operador positivo. Lo que va a pasar aquí es que vamos a restar un medio de la identidad a este y nos va a quedar que es un medio de I. Vamos a ponerlo acá. O sea, nos va a quedar algo así. Es igual a un medio de I tipo 2 por 2 y vemos que efectivamente esto es positivo. Con esto garantizamos que tanto E1, E2 y E3 sean operadores semidefinido positivo. Y también, pues lo otro sería verificar que la suma de estos E1, E2 y E3 sea igual a la identidad. Este sería el segundo paso. Aquí vamos a ponerle 1. El segundo paso sería verificar que, E1 más E2 más E3 sea igual a la identidad. Esto también lo podemos hacer muy sencillo. Vamos a hacer el E1 más E2 más E3 como un medio de producto exterior de 0, 0, que es lo que corresponde a E1, más un medio
del, uy, dame, del producto exterior de 1, 1 más la identidad menos E1 menos E2. ¿Y esto qué es? Pues podemos ver que este de aquí, como les comentaba, pues es E1. Este de aquí es E2. Tenemos que es E1 menos E1. Este y este se van. Tenemos menos E2 más E2. También se va. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente la identidad. Y con esto garantizamos que cumplen con la relación, o cómo se decía, relación de completitud. Vamos a revisarlo. Sí, con la relación de completitud. Entonces también es un set de operadores válidos para formar este POVM. Y ahora sí, viene lo interesante. Dice, con esto vamos a poder, pues nosotros, eh, saber que este conjunto de operadores son válidos para usar como nuestro POVM. Y ahora podemos irlos aplicando al estado para ver qué es lo que, o qué tipo de información nos van a empezar a entregar. Entonces vamos a empezarlo a hacer. En este caso lo voy a poner ahorita con color rojo para diferenciarlo de este 1 y 2 de acá, que era la parte de simplemente verificar que fueran válidos. En este caso, para el caso de E1, tenemos que, para obtener ese, o la probabilidad de medición de ese operador E1, lo podemos calcular con el valor esperado de E1 aplicado a este estado psi, que vamos a hacerlo por partes. Primero podemos hacer esta parte y después la otra. En este caso vamos a tener que E1 aplicado a psi va a ser igual a un medio de nuestro producto exterior de 0, 0. Recuerden que todo esto de aquí es E1, ¿ok? Y aquí vemos ya una diferencia con respecto de nuestros operadores de proyección anteriores, que es que tenemos ahora un factor que multiplica este proyector, que es este un medio, que va a hacer que esto pues nos dé una información un poco distinta a la que nosotros estamos esperando. En este caso, ahora el estado psi es 1 raíz de 3, que multiplica a ket 0, 0, más ket 1, 0, más ket 1, 1. ¿Ok? ¿Y esto qué nos queda? Vamos a ponerlo acá abajo. Para que no tengamos que empezar a escribir todo tan amontonado. Vamos a tener que es un medio por 1 raíz de 3, es 1 sobre 2 raíz de 3, que multiplica a nuestro proyector, bueno, este operador 0, 0, lo vamos a propagar por todos los estados, este de aquí, este de aquí y este de aquí, esto más, otra vez, nuestro proyector, ahora al estado 1, 0, más nuestro proyector aplicado al estado 1. De igual forma que en el caso anterior, si necesitan ver pues por qué cumple esta parte de que estos, en este caso, este estado que tenemos aquí también sería ortogonal con respecto a los que hemos visto anteriormente. Y ya más o menos podemos ver cómo va a quedar el resultado. En este caso, este de aquí, pues va a tener un valor de 1 porque es el producto interno de 0, 0 consigo mismo. En este caso, este de acá va a ser 0 porque es ortogonal y este de acá de igual forma va a ser 0. Entonces lo que tenemos al final va a ser básicamente 1 sobre 2 raíz de 3 que multiplica al estado ket 0, 0. ¿Ok? Y ya vemos algo diferente de lo que habíamos tenido en nuestros operadores de proyección. Y es que si utilizáramos un operador de proyección, es decir, que no tiene este factor 1 medio, lo que hubiéramos obtenido a la salida es el 1 raíz de 3 de ket 0, 0. Y en este caso ahora tenemos esa misma amplitud de probabilidad, pero modificada por este valor que tiene asociado este operador E1. ¿Ok? Y ahora, para obtener la probabilidad de medición, ahora simplemente tenemos que multiplicar o hacer lo que resta de este valor esperado, que básicamente va a ser, vamos a ponerlo yo creo que aquí, de E1, aplicado a psi, que es
1 raíz de 3 de bra 0, 0 más bra 1, 0 más bra 1, 1 que multiplica nuestro 1, 2 raíz de 3 de ket 0, 0. ¿Y esto a qué es igual? Simplemente es un sexto de ket 0, 0 con 0, 0 más 1, 0 con 0, 0 más 1, 1 con 0, 0. ¿Y esta que es igual? A un sexto. ¿Ok? Y pues ya más o menos se darán cuenta cómo vamos a ir haciendo los demás. En este caso, de igual forma que en el video anterior, yo los invito a que vayan haciendo en los ejemplos, o bueno, la aplicación de ahora E2 o la probabilidad de medición de E2 y de E3 para que pues ustedes puedan como que ir practicando un poco lo que vamos haciendo. Yo acá nada más les voy a ir adelantando que el primer resultado tenemos, obviamente, lo tenemos asociado a este caso al E1 y nos indica cuando el estado está en el estado 00 o muy cerca de este estado. Es básicamente lo que nos está diciendo. Y esto nos dice que tenemos un sexto de probabilidad de aparición del estado 00 o, viéndolo de otra forma, de que nuestro estado psi, este estado 1 raíz de 3 de 0, 0 más ket 1, 0 más ket 1, 1, se encuentre en ese estado. Y de igual forma, para el caso de... aquí lo estamos poniendo con rojo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así. Para el caso de E2, tenemos algo muy similar, que de igual forma nos va a dar este valor esperado de psi con E2, un sexto. Ahí los invito a que hagan el cálculo. Es una buena práctica, ya saben cuánto va a dar. Y pues casi lo pueden intuir porque es la misma condición que en el caso del 0, 0, pero para otro estado, que en este caso va a ser el 1, 1. Y en este caso, el estado E2 nos indica, de igual forma que en el caso anterior, qué tan cerca nos encontramos de este estado 1, 1. O si teniendo nuestro estado psi, que tenemos la misma amplitud de probabilidad de estar tanto en el estado 0, 0 como de estar en el estado 1, 1, ya viendo los resultados tanto de la probabilidad de medir E2 como la probabilidad de medir E1. Y ahora viene el caso un poquito más interesante. Voy a borrar esta parte para ver si nos cabe ahí para hacerlo. Y es ahora calcular la aplicación, en este caso de E3. Vamos a ponerlo aquí para el caso de E3. Tenemos que, de igual forma, podemos calcular el valor esperado con E3 al estado psi. Y esto, como lo veríamos, simplemente como psi del valor esperado con i menos E1 menos E2, otra vez con el estado psi. ¿Y esto cómo lo podemos simplificar? Pues es bastante sencillo. Tenemos a psi de E3 o el valor esperado de E3 con el estado psi como el valor esperado de el estado psi con i menos el valor esperado de psi con E1 menos el valor esperado de psi con E2. Ahí. ¿Y qué vemos? Pues prácticamente por el tipo de operadores lineales podemos separarlo de estos valores esperados para cada uno de los elementos y hacer en este caso la suma o la resta correspondiente. Y pues esto se simplifica bastante porque nosotros sabemos que en este caso ah, la aplicación de la identidad o el valor esperado de la identidad con respecto del estado pues es simplemente igual a 1. En el caso de el valor esperado de E1 con el estado psi ya lo habíamos calculado, nos da un sexto.
Y en este caso, el valor esperado de E2 aplicado a psi también lo habíamos calculado, que es este caso de acá, nos da de igual forma un sexto. Entonces nosotros podemos simplificar haciendo que el valor esperado de psi con E3 es igual a 1 menos un sexto menos un sexto, que este es igual a 4 sextos, que es igual a 2 tercios. Y vean, ahora lo que se vuelve interesante es interpretar qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que nos está indicando este 2 tercios, porque se dan cuenta, cuando nosotros aplicamos nuestro operador E1, tendríamos una amplitud de probabilidad, una probabilidad de aparición, perdón, de un sexto, para el caso de E2 un sexto, pero para el caso de E3 tenemos 2 tercios. ¿Por qué? Pues en este caso, E3 nos indica, y es más, lo voy a poner acá con rojo, voy a borrar este cachito para que no interfiera. En este caso, E3 nos indica la probabilidad de medición de cualquier estado, probabilidad de medición de cualquier estado que no sea 00 o 1. ¿Por qué? Porque nosotros ya eso lo calculamos con los operadores E1 y E2. Y vemos que de hecho, pues esto es más probable porque nos está dando que es 2 tercios. Pero además esto porque nuestros operadores POVM contienen la probabilidad de encontrar tanto, bueno, en este caso el E3 contiene la probabilidad de encontrar tanto el estado 1, 0, vamos a decir que mide a 1, o está conforma el subespacio de 1, 0, y el de 0, 1, que aunque el caso interesante es que aunque este estado 0,1 no se encuentra como tal, o sea, no se encuentra especificado en el estado ejemplo que nosotros tenemos, sin embargo, la estructura del operador contempla la posibilidad de que esto ocurra. O sea que nuestro operador, en este caso el E3, contempla la posibilidad de que nosotros podamos medir este estado, aunque no esté como tal definido en nuestro estado ejemplo. Por eso es que veíamos que en este tipo de operadores se pueden considerar más genéricos porque consideran casos eh, inclusive de estados como tal que no están definidos en nuestro ejemplo, en este caso en el 1 raíz de 3 de ket 00 más 1 0 más 1 1, porque este operador contempla todo lo que no contiene E1 y E2 en esta operador identidad. Entonces, aunque no aparezca, el operador como tal considera que puede ser algo que puede darse o puede ocurrir en nuestro sistema. Y en otras palabras, podemos decir que este operador E3 abarca todo lo demás y esto, pues es decir, que si el estado se proyecta, más bien si el estado no se proyecta con un peso significativo sobre 0, 0 o sobre 1, 1, la medición va a caer forzosamente en nuestro E3. ¿Ok? Es decir, que si no llega a ocurrir ni este, forzosamente caemos en el caso de nuestro E3. Y la razón de que la probabilidad de E3 sea mayor que en comparación con E1 y E2 es que vean que nuestros operadores E1 y E2 tienen un factor de atenuación. Te vamos a ponerlo aquí como factor de atenuación. Atenuación. Atenuación con el valor de un medio. Y esto, pues vemos que reduce a la mitad la contribución de la aparición de la probabilidad asociada tanto al 0,0 como al 1,1. Entonces, para nosotros cumplir con la regla de que en este caso nuestro operador cumpla con la relación de completitud, pues forzosamente tiene que sumar 1. Entonces, esa atenuación, digamos que se absorbe o se empareja con lo que tenemos de E3 a través de ese operador identidad. Y pues hasta ahí va a ser este ejemplo. Yo sé que es un poquito más confuso y elaborado de lo que hemos venido estando haciendo. Realmente nosotros no vamos a hacer mucho esta parte de hacer operadores POVM.
pero sí es importante que ustedes sepan que existen, cómo más o menos funcionan, porque este tipo de operadores, como les comentaba, son más naturales y más fáciles de implementar de forma física en sistemas de computadoras cuánticas reales. Entonces, pues que lo sepan, que cómo más o menos funcionan y cómo se establecen es algo importante. Y que sepan que este tipo de cuestiones también pueden ser útiles en el caso de ciertos algoritmos donde nosotros querramos establecer partes del protocolo de cómo funciona con mediciones de este estilo parciales que nos arrojen cierta información del sistema pero que no lo colapsen como tal, porque podemos ver que al generar tipos de operadores POVM que no sean ortogonales, pues con esto podemos hacer estas mediciones con débiles, con una cierta incertidumbre controlada y obtener cierta información del sistema sin la necesidad de colapsarlo como tal. Entonces, bueno, sin más, como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. En el siguiente video ya vamos a ver el programa que asocié para este capítulo de teoría de medición. Y vamos a ver específicamente esta parte de los operadores POVM ya vistos como un ejemplo de programación para que ustedes igual puedan ahí meterle mano y probar diferentes cuestiones. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en ponerlo ahí en la caja de comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.